Gracias a Dios por su espíritu, por su palabra, por sus promesas. Y esta mañana es una mañana súper especial. Mi esposo venía orando en la mañana y una de las cosas que oró fue que el privilegio que tenemos de reunirnos no solamente como familia, sino con otras familias, y alrededor del mundo mucha gente se reúne hoy a levantar el nombre de Jesús en alabanza, en adoración y a proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Qué poderosa es la iglesia, qué poderosa es la iglesia, amén. Y bueno, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, en su palabra, en sus promesas. Esta semana ha sido una semana de respuesta, ha sido una semana donde estamos viendo la palabra de Dios cumplirse, donde los enemigos, porque es un enemigo que opera a través de personas, pero todos aquellos que no se están alineando a la palabra de Dios, a los principios de Dios, están siendo eliminados en nuestra nación y en las naciones de la tierra, y celebramos esa victoria, amén. Celebramos la victoria de Jesús, de su palabra. Y bueno, es tanto lo que quisiera hoy compartir, que el Señor nos permita hacerlo. Y ya oramos ahorita. Yo le animo nada más, porque a veces nada más oramos, pero no quitamos los distractores. Y también hay pasos, a veces decimos, ay Señor, quita toda distracción de mi vida. Y ya el Espíritu Santo te dice, pues quítate el reloj, guarda el celular, ponlo en modo avión. Y eso nos ayuda bastante. Que ahorita ya me estaban llegando mensajes que no necesitamos ver. ¿Les pasa? No, soy la única que me pasa. Que a veces le dejamos toda la responsabilidad a Dios. Y claro que Él es todopoderoso y Él lo puede hacer, pero también nosotros respondemos. La semana pasada David Encinas dio un mensaje hermoso de invitar a Jesús a nuestro hogar. Sebastián la semana antepasada acerca de la iglesia y la comunidad, y definitivamente que Dios nos está preparando. Y al escuchar esos mensajes tan llenos de pureza y de la palabra de Dios, salimos aquí todos emocionados, dijimos que qué bonito estuvo, y me encanta y me emociono. ¿Cuántos se emocionan de verlos a ellos jóvenes? Y así dice, Señor, gracias, levanta más y más jóvenes con esa convicción de la palabra de Dios. Y el mensaje que Dios puso en mi corazón, tengo algunas semanas masticándolo un poquito, estudiándolo y viendo diferentes traducciones. Y no sé qué título ponerle, pero podría ser a lo mejor un espíritu diferente o una actitud diferente. Y vamos a aprender acerca de Caleb. Pero antes de eso, porque de ahí empezó todo, hace unas semanas en una oración por Zoom, el pastor que lo estaba dirigiendo mencionó el Salmo 1 y me gustaría que vayamos ahí antes de entrar en materia. Salmo 1, voy a leer en la traducción de la Biblia de las Américas, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Hay otras versiones que dicen el consejo de malos, pero el consejo de los impíos, un impío es uno que no vive en Dios, es una persona que no está en Dios, punto. Dice, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor, en esta palabra, está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Este es el proceder del justo. ¿Cuántos justos sabemos aquí, lavados por la sangre de Jesús? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera.
no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Es muy importante que veamos esta palabra. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Wow. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. No queremos ser personas sin Dios. No queremos ser personas que vivimos ajenos a la vida de Dios. Somos personas justas, lavadas por la sangre de Jesús. Pero quisiera enfatizar, dice, bienaventurado, muy dichoso el que no sigue el consejo de los malos. Y ahorita es tan común escuchar tantos consejos y tantas voces y tantos TikTok y tantas podcasts y tantos consejos. Y a veces decimos, bueno, pero no tiene nada de malo. O sea, lo que estoy escuchando son cosas buenas, son cosas positivas, pero son consejos de malos. Son consejos impíos, muchos de ellos, quizá otros no. Pero de esa manera no podemos fructificar y la iglesia va perdiendo su poder, porque nos enfocamos más en escuchar los consejos de todo mundo y no estamos deleitándonos en la ley del Señor, ni meditando en su palabra de día y de noche. La única manera de poder dar fruto es permaneciendo en esta palabra y deleitándonos en esta palabra de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche, no aquí, no en las redes sociales, no en lo que todo mundo está diciendo, sino en la ley de Dios, y no de manera religiosa, sino permaneciendo en Jesús, que Él es el pan de vida que descendió del cielo. El Verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne, la palabra de Dios misma, este Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Y vivió entre nosotros y nos enseñó a vivir y nos enseñó a morir, y el pecado no lo pudo retener. Jesús se levantó de entre los muertos, y por ese regalo, porque Jesús se levantó de los muertos, nosotros podemos vivir. Porque Él murió y resucitó, tú y yo hoy podemos estar respirando, y no solamente en esta tierra, sino podemos estar respirando la vida del Espíritu. Una vida totalmente diferente, un espíritu totalmente diferente. Pero hay algo interesante en este salmo, dice que no se ha sentado. Y ahorita yo pensaba, no sé si me pueden pasar una silla, por favor. Ahorita pensaba esto mientras estábamos en la alabanza meditando en ese salmo. Dice que no se ha sentado. Tú piensa en una silla. Una silla es un lugar donde me siento a esperar. Es un lugar donde me siento a tener una conversación, donde me siento a escuchar, donde me siento a comer, donde me siento a leer. Yo decido sentarme. ¿Estamos aquí? Yo decido dónde me voy a sentar. Has llegado a un lugar que te dice adelante, siéntate, y no te sientes en, no, aquí estoy bien, y te quedas parado, ¿verdad? Dices, aquí estoy bien. Pero hay veces que adelante, siéntate, y dices tú, pues sí, porque se ve que esto se va a tardar, y pues sí, mejor me siento. Entonces, el sentarme es algo voluntario. ¿Me van siguiendo? Cuando yo decido sentarme, escuchar el consejo de los malos, el sentarme en la silla de los escarnecedores, es en la silla de los burlones, en la silla de aquellos que están todo el tiempo hablando y señalando y burlándose de todo y señalando todo. Entonces no voy a poder dar fruto. Quiero enfocarme en lo positivo, pero también es importante que no minimicemos las veces que caemos y nos sentamos a oír el consejo de los malos. Nos detenemos a ver qué está haciendo el mundo, cómo lo está haciendo, por qué esta persona está así. Y ahora todos tenemos nuestras opiniones acerca de todo y todos, y somos expertos en todas las materias, pero la palabra de Dios, amados, permanece para siempre, y es el filtro, y es donde tenemos que meditar, y es donde tenemos que deleitarnos
Deleitarte en la palabra de Dios, no ponerle un check como, bueno, ya leí, ya fui al súper, ya hice eso, sino en el que encuentra en esta ley, en esta palabra, su delicia, su deleite. Queremos a Jesús en nuestro hogar. Esta palabra debe de ser la Biblia, la palabra de Dios debe de ser nuestro manual y lo que va a filtrar las decisiones que se toman en nuestra casa. Y amada familia, tenemos que tener cuidado de no confundirnos con el consejo de los malos, aunque parezcan buenos. Lo voy a repetir. Tener mucho cuidado de no sentarnos a escuchar el consejo de los malos o de los impíos, aunque sean buenos. Y eso me lleva a hablar, que ya vamos a entrar en materia, pero del tema de Israel. Todo el mundo se va a poner en contra de Israel. Las naciones de la tierra se van a poner en contra de Israel, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo alrededor del mundo es el que se va a levantar a favor de Israel. Porque Israel es el pueblo de Dios y aquí lo vas a encontrar. Y todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo alrededor del mundo está aquí escrito. Entonces, si tú y yo estamos meditando en esta ley, conocemos las profecías, conocemos al que las habló, vamos a tener paz cuando todo el mundo se desmorone, cuando los gobiernos empiecen a colapsar, cuando las naciones de la tierra empiecen a tambalear, cuando la economía empiece a colapsar, vamos a tener nosotros la esperanza para el perdido. Vamos a tener la dirección, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. El mundo está oscuro, el mundo está roto, nuestros jóvenes no tienen identidad y nosotros, la amada iglesia, los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios jamás va a contradecir su palabra. Entonces es el Espíritu y es la palabra. Y es a través de la iglesia. A través de la iglesia podemos discernir la voz de Dios. A través de la comunidad de los santos se discierne la voz de Dios y el cuerpo de Cristo. Y el mundo entonces tiene que voltear a ver a la iglesia. Y la iglesia va a reflejar como en un espejo la gloria de Dios. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a aprender de la vida de Caleb. Vamos a Números capítulo 13. ¿Me regalan tantita agua, porfa? Cuando Josué ya era viejo, espérenme, me traicionó aquí es Números y empecé a leer Josué, aunque ahorita vamos a ir para allá. Ahí está. Un segundo. En lo que lo buscan en su Biblia. No, nadie. Bueno, ahí está. Entonces el Señor habló a Moisés, Números 13, versículo 1. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviarás un nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. ¿A dónde los mandó? Al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas y estos eran sus nombres. Si quiere después los lee para poder aprovechar el tiempo al máximo. Reina Valera, entonces, si no tienen esa, puede leer la Reina Valera. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, suban allá al Nebec. Cuando suban a la región montañosa, vean cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o como fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril. ¿Hay ahí árboles o no? Procuren obtener algo del fruto de la tierra. Me voy a brincar también porque da más detalles, pero quisiera aprovechar el tiempo al máximo.
El versículo 23 dice: y llegaron hasta el valle de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. Aquel lugar se le llamó Valle de Escol por razón del racimo que los israelitas cortaron ahí. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Un fruto donde entre 2 hombres tenían que cargarlo. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Estamos viendo que todos los demás espías, eran 12 espías, 10 de ellos empiezan a decir que la tierra está muy bonita, que sí hay fruto, pero que hay gigantes, ¿sí? Dice el versículo 31, pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Cuando la mentira también empieza a meterse, porque alguien dijo, ¿a qué les recuerda? Y dice ahí, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Ya nos podemos ir. Vemos qué fuerte es cuando hay un mal informe. Di conmigo: mal informe. Ahorita está de moda las noticias que son falsas y tenemos que ir a corroborar. Y amados, también eso se ha metido a la iglesia. Y estamos tomando muchas cosas como si fueran verdad, como si fueran la palabra de Dios. Y el Señor nos quiere aterrizar a su iglesia y detenernos y decir: hey, espérate, no es así. Y el Señor quiere levantar a los Calebs que van a calmar al pueblo y les va a decir: hey, no es así. Vamos a entrar, vamos a subir y vamos a conquistar. Amén. Porque no vamos, esto lo he dicho anteriormente. Estamos en México, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Y luego que nos vayamos aquí, todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas, está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? A la palabra de Dios, porque los justos no nos va a tocar ningún mal, ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Y es impresionante porque empieza un reporte, un mal informe, o quizá sí, en cuanto a los, más adelante lo vamos a ver, en cuanto a que había gigantes, sí. Caleb no dijo: no es cierto, pura mentira. No dijo nada de los gigantes. Sí habían gigantes. Sarampión, por ejemplo, ahorita que está el sarampión, probablemente sí está, pero empieza el sarampión, rápido, vamos a vacunarnos todos, y todo mundo reaccionando en temor. ¿Y qué va a pasar ahorita que la guerra, verdad? ¿Dónde vamos a meter nuestras cuentas, nuestro dinero? ¿A dónde lo movemos? Y empezamos a escuchar lo que todo mundo está diciendo. Nos sentamos a escuchar el consejo de los malos, a ver cómo le va a hacer, y cómo le va a hacer, y cómo le, y a ver, ¿y a dónde nos vamos a ir? Y empieza uno a colapsar. Lo que tenemos que hacer como iglesia es irnos a la palabra de Dios, decir: Señor,
Tú estás con nosotros y tú nos vas a dar sabiduría y tú nos vas a dar dirección y tú nos vas a guiar, porque tú prometiste que tus hijos vamos a ser guiados por tu voz. Y tú dijiste que el justo no tenía temor de malas noticias, que el justo estaría confiado como un león. Y yo lo creo y por eso lo hablo y lo oro para mi casa, para los míos, para mi ciudad. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia. Y bueno, miren, voy a decir esto que ayer escuché y gracias por el aplauso a Dios, me imagino que es definitivamente, pero le estaba contando a mi esposo algo que dije, yo no quiero eso, yo quiero la presencia de Dios. Estaba hablando este pastor de un evento al que fueron. Este es un pequeño paréntesis, ¿sí les interesa? Sí, ahí va. Ya no sé si me salgo y luego para regresar. Bueno, este joven súper apasionado se levanta a compartir el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, no nos falta nada, familia. Y en verdes prados me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y se lo avienta todo el Salmo y termina la gente emocionada y aplaude y él pues contento se va. Y después viene un señor, un anciano de 80 años, joven de 80 años, chamaquito de 80 años, y dice que su voz, eso es verídico, su voz batallaba para hablar y empieza a compartir también. Dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice que aquel lugar se empezó a llenar de una presencia de Dios. Recitó todo el Salmo 23. La presencia de Dios llenó el auditorio y la gente llorando, una presencia de Dios. Nadie hablaba en el auditorio. El anciano sale y el joven viene y le dice: ¿qué fue eso? Yo dije el Salmo 23, todo el mundo me aplaudió. Usted se paró ahí y la presencia de Dios llenó el auditorio. El anciano le tocó el brazo y le dijo: joven, tú conoces el Salmo, yo conozco al buen pastor. Y lo que Dios quiere, amados, es que le conozcamos. Es que le conozcamos. Entonces ahorita me acordé, ahorita que aplaudieron, dije no quiero que aplaudamos. Quiero que la presencia de Dios nos llene de tal manera que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras familias sean transformadas, que nuestras ciudades y a donde quiera que Dios nos lleve, el ambiente cambie. Y que tengamos ese espíritu como Caleb, un espíritu diferente, una actitud diferente. Sin duda la conquistaremos. En el capítulo 14, vamos a seguir leyendo, dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Estudiando eso, por eso es lo importante de detenernos y estudiar las escrituras. Visualiza toda la congregación levantando la voz y llorando toda la noche. El versículo que sigue dice: todos los israelitas, no dice algunos, dice todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Dije yo, qué llorones nosotros, ¿no? Uno que otro empieza a murmurar y el líder, se acompleja y hablando de mí yo, ¿no? Dijeron esto. Y dije, Aarón y Moisés, todos los israelitas llorando toda la noche, murmurando contra ellos dos, y no sé si es ahí donde dice que hablaban de apedrearlo. Entonces nosotros estamos en la gloria. Visualiza más de 1 millón de personas llorando, gritando y murmurando. A veces no nos detenemos a pensar en los detalles, ¿no? Dice en Éxodo, no lo vamos a ver, pero para aquellos que quieren saber en dónde está en la Biblia, me buscan al final y les digo. Éxodo 12:37 dice, habla de 600,000 hombres, sin contar a los ancianos, a los niños, a las mujeres, todos
llorando, gritando, murmurando. Con las puras mujeres murmurando y quejándonos, ¿verdad? Es suficiente. Dice así: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Eso está sucediendo. El querer volver a la antigua manera de hacer las cosas. Vuelvo al Salmo 1. Volvámonos a Egipto, a la manera antigua de hacer las cosas, a la manera como el mundo está haciendo, y levantemos un líder que nos diga cómo vamos a hacer. En el capítulo anterior, en Números 12, habla cuando Aarón y María empiezan a murmurar acerca de Moisés. Y dice: ¿a poco nada más a través de Moisés va a hablar Dios? Es tan importante la comunidad. Sigamos. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Yo me imagino a Aarón y a Moisés sintiéndose derrotados y fracasados, con el rostro en la tierra, humillados, y gloria a Dios por Josué y Caleb, con un espíritu diferente. Hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿qué dice Hebreos 11:6? ¿Cuál es la manera como Dios se agrada de su pueblo, de nosotros sus hijos? ¿Por las buenas obras? Por la fe. Por la fe. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿qué estaba diciendo? Levantémonos en fe. Levantémonos en fe a tomar la tierra que el Señor nos va a dar. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. En otra versión dice: porque nos lo vamos a comer como pan. ¿A quién se le antoja el pan? Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y en nosotros está Dios. No les teman. Amén. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Aunque nuestros ojos vean gigantes alrededor de nosotros, aunque vemos toda una ideología que quiere levantarse contra nosotros, contra la familia, que lo mencionaba David la semana pasada, contra nuestros hijos, contra nuestros matrimonios, contra la economía, contra la salud, nosotros vamos a creerle a nuestro Dios, amada iglesia. Amén. Vamos a levantarnos como Caleb. Si el Señor se agrada de nosotros, vemos un corazón humilde, un corazón que confía en Dios, un corazón que obedece a Dios, consciente de la presencia de Dios. Él les está diciendo: no se rebelen contra el Señor, no tengan miedo, no tengan miedo, no se rebelen contra el Señor, no se rebelen contra las maneras de Dios. Aunque no veamos, ¿qué pasa? Voy a dar este ejemplo. Hoy es el primer domingo del mes y ahorita vamos a levantar diezmos y ofrendas y una ofrenda especial. Pero ¿qué pasa cuando la economía empieza a apretar? No, pues si dejo de diezmar me va a alcanzar más. No, pues hay que guardar, hay que ahorrar. Hago una aclaración: sí hay que ahorrar. Sí hay que administrarnos sabiamente, pero en tiempo de escasez yo he aprendido algo: es el tiempo de dar, es el tiempo de soltar,
Es el tiempo de ver a Dios obrando. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando decimos yo no voy a dar, yo voy a hacerlo a mi manera. Nos rebelamos contra Dios cuando Dios dice algo en su palabra, pero yo no creo que sea tan así. De algo se está llenando el ambiente, espero que sea la presencia de Dios. La palabra de Dios dice pero yo creo que interpreto que aquí dice y en este idioma dice esto para hacer lo que yo quiero y opino hacer. Pero es que esa iglesia lo hace así, pero es que yo escuché un pastor que dice así y yo escuché, amados, el Espíritu Santo y la palabra de Dios no se contradicen y se discierne a través de la iglesia. Y entonces la gloria del Señor viene y conquistamos. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? Me sacará el tapón, en otra versión. ¿Y hasta cuándo no me creerán a mí? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Amados, necesito leer esto también. Necesito leer esto y yo no estoy aquí para caerle bien a nadie. Estoy aquí para hablar lo que el Espíritu está queriendo hablarle a su iglesia y con temor y terror quiero leer lo que sigue. Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Gracias a Dios por los intercesores. Gracias a Dios por Moisés. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis porque algunos se quedan así, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento. Cuando en nuestro corazón creemos que podemos engañar a Dios, léete Hechos, Ananías y Zafira, Hechos 5. Amados, son tiempos de tomar decisiones radicales porque el juicio está comenzando. Bueno, el juicio ya está y lo estamos viendo cómo los malvados están siendo erradicados de la tierra. Y la palabra de Dios dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y no lo quiero decir esto para que, uy, qué miedo, voy a diezmar, uy, qué miedo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, necesitamos conocer al pastor, al buen pastor. Necesitamos profundizar en la palabra y saber que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero como dicen por ahí, pero muchos no son todos. Muchos no son todos. Y esa iglesia, amén, y la iglesia se va a levantar y no nos vamos a enfriar. No nos vamos a enfriar y no vamos a retroceder nunca. Amén. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
y sabemos que su amor es para los que le temen, para 1000 generaciones. Vemos la bondad de Dios, vemos la gracia infinita de Él, y hoy es un día para decirle sí, Señor. Porque el domingo pasado sí, todos nos levantamos, oramos y sí, queremos a Jesús en nuestro hogar. Pero ¿qué pasó toda esta semana? No me contestes a mí, no estoy aquí para enjuiciar a nadie, pero sí para que nos despertemos, y lo hemos estado cantando, despierta mi alma y alaba al Señor. Y no son nada más palabras huecas, son acciones, son cambios que tenemos que hacer, amada iglesia, para entrar y conquistar lo que Dios nos ha dado. Amén. 14:24, bueno, desde el 22, bueno, desde el 20. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, está hablando Dios, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Él habló, Dios habló a través de David la semana pasada del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y del hombre necio que construyó su casa sobre la arena. El construir la casa sobre la arena es cada vez que nosotros decimos: Dios dice eso, o en la iglesia dicen eso, pero yo creo, pero yo pienso, pero yo opino. Y deja tú la iglesia, quizá aquí en nuestra humanidad podemos decir cosas que quizá tú tienes que filtrar, obviamente, con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, pero no sacar obviamente un verso de contexto para tener un pretexto. Si ya hay algo específico que Dios te ha hablado, amada iglesia, necesitamos obedecer. Obedecer. Son tiempos blanco o negro. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Jesús se encontró con el joven rico y todo, check. Pero una cosa, el asunto del dinero. Decide, ¿el dinero o yo? Y fue muy claro, el joven dijo: el dinero. Y Jesús lo amó. Son tiempos de decisión. Ya casi. Pero a mi siervo Caleb, dice, no verán la tierra. Aquellos que han oído mi voz y que lo han puesto a prueba. ¿Cuántas señales Dios no ha hecho en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Cuántas veces hemos visto la gloria de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto su poder? ¿Cuántas veces Él ha sido tan fiel y tan fiel y tan fiel? Dice, pero a mi siervo Caleb, si tú vas a tomar decisiones este día, ponle ahí tu nombre. A mi sierva Ruth, a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ellas. Un espíritu diferente, una actitud diferente, no negativo, no transmitiendo temor. Qué importante es también con quién estamos, a quién escuchamos, cuál es el ambiente en el que estamos. Si es temor, a lo mejor necesitamos cambiar de amistades o empezar a levantar nuestra voz y decir, hey, no digas eso. Sí es cierto que está pasando, pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Porque la fe no es evadir la realidad, no es minimizarla, no es hacerla a un lado. Es que a pesar de que hay mucha aflicción, ciertamente el Señor nos librará de todas ellas, de todas ellas. Hablaron, dice, en cambio hablaron con confianza y trataron de animar a otros. Estoy leyéndotelo en otra versión. Trataron de animar a otros a no temer y creerle a Dios. Animemos a otros a creerle a Dios. Esposas, anima a tu esposo a creerle a Dios. Alguien ahí dijo sí. Esposas, anima a tu esposo a creerle a Dios. De repente, como esposas,
se despertaron los hombres. De repente, como esposas, tendemos a hablar en momentos que no tenemos que hablar y cosas que no debemos de hablar. Y el hombre le está poniendo ganas y una cosita que hace mal y no. Hombres. Es importante levantar a nuestros esposos. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica, construye su casa. Alábale, hónrale, dale gracias por todo lo que sí hace. Ay, qué bueno que la luz no me deja ver mucho. Necesitamos animar a creerle a Dios a nuestros hijos. Dice la Biblia que no los exasperemos, que los animemos a creerle a Dios. Y creer es obedecer. Los esposos también. Alabemos, ya para que todo quede parejo. Alabemos, no, alaben a las esposas. Se siente bonito. Se siente muy bonito. Cuando te dicen lo que estás haciendo bien. Necesitamos cambiar el lenguaje de nuestra casa y de nuestra familia por una cultura de honra. El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. Hijos, deja de ver todo lo que te prohíben tus papás y checa todo lo que sí hacen por ti. Todo lo que sí hacen por ti tus papás. No son eternos. Uno lo entiende ya que pasas no sé, espero yo que sí. Hay que honrar a nuestros padres. Ellos hicieron lo que pudieron. Honrémoslos, ¿lo dije bien? Es el primer mandamiento con promesa. Y no dice la palabra de Dios si son dignos de que los honres, dice que los honres. Punto. Que los honremos. Y tenemos que honrarlos. Me quedó una página y media. Deuteronomio 1:36, ese sí me lo pueden proyectar, por favor. Hablando de Caleb, dice Deuteronomio 1:36, dice, él verá a sus hijos daré la tierra por haber seguido fielmente. Solo la verá, está hablando de la tierra de promesa, solo la verá Caleb. A él y a sus hijos les daré la tierra que él pisó. ¿Por qué? Me ha seguido fielmente. Amados, esto es muy importante, muy, muy, muy importante. Lo mencionó David, Dios hablándonos. Las decisiones que tomamos son clave para nuestros hijos. Son clave para nuestros hijos, para bien o para mal. Cada decisión que nosotros tomamos es por nuestros hijos. Recordar las promesas. Ahora sí, vamos a Josué. Ya casi. Josué 13. Dice, cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo, tú ya eres anciano. Como si no lo supiera, ¿no? Josué. Y dice, y todavía, pero ese es el punto, y todavía queda mucha tierra por conquistar. ¿Cuántas personas aquí de 80 años? Wow. ¿Alguien más? ¿No? Honramos les damos un aplauso a los de 80, 70. Voy a leer del 13:8. Perdón, me voy a brincar el capítulo 14, versículo 8.
perdónenme, versículo 6. Todavía hay mucha tierra por conquistar. Aquellos que se sienten de 80, esos jóvenes de 20 años que siempre están cansados, que se sienten de 80. ¿Y qué tienes? Estoy cansado. Perdón, no me odien, no me apedreen. Y si no, ya mi consuelo son Aarón y Moisés. Si me quieren apedrear, venga. Necesitamos cambiar la mentalidad. No necesitas suplementos, no necesitas ir al gimnasio y, o sea, que si lo puedes hacer, qué bien. Necesitamos cambiar la actitud, llenarnos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y oír a Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces ya, por favor, si estamos, dice que estamos cansados, eso es lo que nos vamos a comer. A lo mejor sí necesitas cambiar la alimentación, dejar el celular temprano, pero mínimo temprano, dormirte temprano y verás que en la mañana vas a estar fresco como lechuga. Amén. Bueno, vamos. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefoné el cenezeo, le dijo. Caleb le dice, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Qué importante es recordar lo que Dios ha dicho. Qué importante es recordar las promesas de Dios. A reconocer la tierra y le informé cuando nos mandó, dice a ti y a mí, el 7. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Aquí me llama la atención porque perverso y engañoso es el corazón, ¿no? Dice la palabra, más que todas las cosas, pero la segunda parte dice, pero yo lo escudriño. Cuando nuestro corazón está en Cristo, cuando nuestro corazón está guardado en Dios, podemos confiar que estamos escuchando la voz de Dios. Como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Qué fuerte eso. Pero yo, digan conmigo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró y dijo, ciertamente la tierra que has pisado tú será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. El Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 años. Desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¡Wow! ¿Cuántos quieren llamarse Caleb ahora? ¡Qué fuerza, qué actitud, qué corazón! Esa promesa fue a los 40 años y 45 años tuvo que esperar por culpa de todos los incrédulos, pero su corazón no se llenó de amargura, su corazón no se llenó de enojo, su corazón se fortaleció en la promesa de Dios y estaba súper claro y estaba muy consciente que Dios le había prometido una tierra, la tierra de Hebrón. Y con eso voy a cerrar. Es que la palabra de Dios está deliciosa. De veras te animo a que la leas y lo escudriñes y que te vayas a las referencias de la palabra de Dios, no cosas raras que salen por ahí. De verdad, a mí, y lo voy a decir, pero esta soy yo, algo que a mí no me ha atrapado la inteligencia artificial para ver y, ay, sí, mira, o sea, porque ahí puedes bajar sermones, puedes bajar lo que quieras. Yo sigo googleando poquito y ya me pone ahí, yo no, nada más quiero saber en dónde está. Y me voy a una concordancia y hasta acá abajo en tus Biblias vienen referencias. Miren, hasta vamos a aprender a leer la Biblia. Y te vas a la referencia y te lleva de un lugar a otro y dices tú, qué deliciosa es la palabra de Dios. Es deliciosa, exquisita. Y dice así, perdón, en el versículo 8 vemos cómo él viene y le recuerda lo que Dios le había prometido.
las compañías, los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios también es obedecer. Puedes decirle al que está a tu lado, también es obedecer. Porque a veces decimos, ay, tengo mucha fe, pero no obedecemos a veces, ¿no? Dice, le fui fiel a Dios 45 años siéndole fiel. Aprender, también nos habla de aprender a esperar en Dios. Me preguntaba ayer una persona, Ruth, ¿y qué hago en el silencio? ¿Qué hago mientras está el silencio en esta espera? Digo, esperar y alabar y no quejarte. Y alabar y permanecer anclado a lo que Dios ha dicho. Aprender a tener fuerza, actitud de conquista para la batalla. Hay mucho más. No desánimo, no flojera. Te pido que me des la montaña de Hebrón en el versículo 12. Con la ayuda de Dios la conquistaré tal como Dios lo prometió. Versículo 12, es que mezclé versiones, una disculpa. En eso sí necesito ser más ordenada en mis notas. Josué lo bendijo. Así conquistó porque obedeció fielmente, obediencia fiel. Josué y Caleb no vieron los obstáculos, vieron a Dios y sus promesas. Cuando entraron a esa tierra, no se enfocaron en el tamaño de los gigantes, se enfocaron en Dios. Sabían quién los había sostenido en el desierto, quién los había sacado de la tierra de Egipto. Es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Caleb luchó por conquistar. Hebrón es una ciudad montañosa, significa unión, alianza, asociación, amistad. Era el monte donde donde los patriarcas de hecho fueron enterrados. Abraham, Isaac, Jacob, sus esposas. Y el significado bíblico y simbólico hablan de una alianza y amistad. Habla de un centro de poder y de fe. Hebrón, una ciudad de refugio que sirvió como lugar de refugio y protección. No sé si te hace mucho clic a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es un lugar de promesa, representa el lugar de encuentro divino donde se materializan las promesas de Dios sobre la tierra de Canaán. En resumen, Hebrón es un símbolo de fe, de herencia familiar, de unión con Dios. Y todo a causa de un Caleb que tuvo un espíritu diferente, que vio las cosas en el espíritu, que vio las cosas en la manera de Dios y no en los obstáculos.